Página 22 de 262. El colapso de las sociedades complejas, por Joseph A. Tainter, 1988. Continuación del capítulo 1. Introducción. 1.5. Civilización minoica. La civilización minoica de Creta fue la primera de Europa. Los primeros palacios de la isla se construyeron poco después del año 2000 a.C. A partir de entonces fueron destruidos repetidamente por terremotos y, hasta el colapso final, cada vez se reconstruían de forma más espléndida que antes. Los minoicos poseían conocimientos avanzados de arquitectura, ingeniería, drenaje e hidráulica. El palacio de Cnosos después del año 1700 a.C. era más lujoso que los palacios contemporáneos de Egipto y Oriente Próximo. Contaba con letrinas con descarga de agua y un sistema de drenaje. Ricos frescos adornaban muchas paredes. Había salas de producción artesanal para alfareros, tejedores, trabajadores del metal y lapidarios. Los palacios funcionaban como centros administrativos, almacenes y nodos de control de la economía. Contenían un gran número de almacenes y vasijas de almacenamiento, y Cnosos por sí solo tenía capacidad para albergar más de 240.000 galones de aceite de oliva. Había escritura administrativa, los registros incluían el contenido de las armerías e indican que las mercancías se dirigían al palacio y desde allí se redistribuían. El disco de Festos es el ejemplo más antiguo conocido de imprenta, ya que se hizo con tipos móviles impresos en arcilla. Los minoicos comerciaban ampliamente en el Mediterráneo, en particular en la mitad oriental. Probablemente eran la principal potencia marítima de la época. Durante la mayor parte de la historia minoica, Creta parece haber sido pacífica, ya que los palacios no estaban fortificados y las escenas de los frescos eran pacíficas. Sin embargo, alrededor de 1500 a.C., un poderoso terremoto causó una destrucción generalizada y, a partir de entonces, hubo cambios importantes. Una escritura anterior, no descifrada pero conocida como lineala, fue reemplazada por la lineal B griega. Se introdujeron nuevos métodos de guerra, que implicaban nuevos tipos de armas y el caballo. La civilización micénica de la Grecia continental se convirtió en un serio competidor comercial. La seguridad se redujo a medida que el militarismo aumentó. Las partes central y oriental de Creta, y posiblemente toda la isla, pueden haber quedado bajo el dominio de Cnosos. Muchos palacios fueron devastados. En lugares como Festos, el gobernador local tuvo que informar detalladamente a Cnosos sobre la producción agrícola e industrial. Alrededor de 1380 a.C., los palacios cretenses fueron finalmente destruidos, la mayoría no se reconstruyeron. La civilización minoica colapsó. La centralización política, económica y administrativa decayó. Una administración tardía y reducida en Cnosos y algunos otros sitios finalmente terminó alrededor de 1200 a.C. Civilización micénica. La civilización micénica de Grecia continental comenzó a desarrollarse alrededor de 1650 a.C. Alcanzó la cima de su poder y prosperidad después de 1400 a.C., tras el colapso minoico. En toda Grecia central y meridional se desarrolló una gran homogeneidad en aspectos como el arte, la arquitectura y la organización política. Esta región estaba dividida entre varios estados independientes, cada uno de ellos centrado en un complejo de palacio-ciudadela fortificado encabezado por un único gobernante. Micenas es la más famosa de ellas y probablemente la más poderosa. Los nobles componían la corte real y la administración. Los grandes terratenientes, nobles menores, administraban las propiedades en el campo.
Las tablillas en lineal B de Pilos indican que este reino estaba dividido en 16 distritos administrativos, cada uno controlado por un gobernador y un diputado. Los palacios micénicos, al igual que sus homólogos cretenses, servían como centros económicos de control en los que se almacenaban y redistribuían bienes y alimentos. Gran parte de la escritura en lineal B estaba dedicada a las necesidades contables creadas por ellos. El arte y la arquitectura de la civilización micénica son ampliamente conocidos. Las principales estructuras se construían con enormes muros ciclópeos. Los palacios contenían frescos y baños. El tallado de gemas, la metalistería y la fabricación de cerámica estaban a cargo de hábiles artesanos, al igual que la marquetería y el trabajo en marfil, vidrio y loza. Muy a menudo, estos artesanos trabajaban bajo la estrecha supervisión de una autoridad palaciega. Se construían caminos, viaductos y acueductos. Las mercancías micénicas se comercializaban ampliamente por todo el Mediterráneo. Después de 1200 a.C., se produjo un desastre. Se destruyeron palacios uno tras otro. Siguió un periodo de más de 100 años de condiciones inestables, repetidas catástrofes que afectaron a muchos centros y desplazamientos de población. El estilo uniforme de cerámica micénico dio paso a estilos locales menos bien ejecutados. La metalistería se volvió más sencilla. La escritura desapareció. Los artesanos y artesanos parecen haber desaparecido en todas partes. Se construyeron fortificaciones a lo largo del Istmo de Corinto y en otros lugares. En Micenas, Tirinto y Atenas se desarrollaron fuentes de agua dentro de la ciudadela, excavadas en la roca sólida con gran esfuerzo. El pozo excavado en la roca de Atenas, al menos, parece datar de la época de los disturbios. El comercio disminuyó y un autor ha sugerido que la posterior preferencia por los instrumentos de hierro se debió a una pronunciada disminución del comercio de cobre y estaño. El número de asentamientos ocupados descendió precipitadamente, de 320 en el siglo XIII a.C. a 130 en el XII y 40 en el XI. En algunas zonas, como el suroeste del Peloponeso, los asentamientos aumentaron en esta época, y parece que parte de la población de las regiones devastadas puede haber emigrado a zonas menos problemáticas. Sin embargo, solo una pequeña parte de la pérdida de población puede explicarse de esta manera. Las estimaciones de la magnitud de la disminución general de la población varían entre el 75 y el 90%. Incluso las zonas que escaparon a la devastación, como Atenas, sufrieron un colapso político definitivo. En 1050 a.C., la civilización micénica, a pesar de breves resurgimientos locales, había desaparecido en todas partes, y había comenzado la Edad Oscura griega. El Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano es el principal ejemplo de colapso, es el caso por encima de todos los demás que inspira fascinación hasta el día de hoy. Un vasto imperio con un poder militar supremo y recursos aparentemente ilimitados, su vulnerabilidad siempre ha transmitido el mensaje de que las civilizaciones son cosas fugaces. Si el Imperio Romano, dominante en su mundo, estaba sujeto a las fuerzas impersonales de la historia, no es de extrañar que tantos teman por el futuro de la civilización contemporánea. En los últimos siglos a.C., Roma extendió su dominio primero sobre Italia, luego sobre el Mediterráneo y sus tierras limítrofes, y finalmente hacia el noroeste de Europa. Una combinación de tensiones internas, peligros externos y oportunidades irresistibles hicieron que la expansión fuera una política viable hasta que Augusto, 27 a.C. 14 después de Cristo, efectivamente limitó el tamaño del imperio. Las ampliaciones posteriores tendieron a ser de menor importancia. A pesar del espectacular ascenso de Roma, la Pax Romana no duró mucho.
Ya en el siglo II después de Cristo, las invasiones bárbaras y la peste en el país se combinaron para debilitar el imperio. En el siglo III, el imperio casi se desintegró, ya que las guerras civiles y las crisis económicas se sumaron a más incursiones bárbaras y otro brote de peste. A fines del siglo III y principios del IV, Diocleciano y Constantino restauraron el orden por un tiempo. En el año 395 d.C., el Imperio Romano quedó dividido de forma permanente en dos mitades, la occidental y la oriental. Occidente comenzó a declinar precipitadamente a medida que los bárbaros perdían cada vez más provincias. Finalmente, el último emperador romano de Occidente fue depuesto en el año 476 d.C. Los olmecas. La civilización olmeca, la más antigua de México, se desarrolló en los pantanos húmedos de la costa de Veracruz hacia fines del primer milenio a.C. El arte olmeca influyó en gran parte de Mesoamérica y en muchas civilizaciones posteriores. Una sucesión de centros políticos olmecas emergieron y desaparecieron en la jungla antes del colapso final de la civilización olmeca. Este último evento está mal datado, pero parece haber ocurrido en algún momento de los últimos siglos a.C. Los olmecas son más conocidos por los restos arqueológicos de sus centros políticos. Quizás el más antiguo de ellos fue San Lorenzo Tenochtitlán, aproximadamente entre 1150 y 900 a.C. Consiste en parte en un gran complejo de montículos, formalmente dispuestos sobre una meseta principalmente artificial. Grupos de montículos bajos y largos flanquean patios, con grandes pirámides en uno o ambos extremos. Se construyó un acueducto de piedra y se revistieron las piscinas con bentonita. Se importaron obsidianas exóticas de las tierras altas de Mesoamérica y había talleres de obsidiana, sílex marrón y serpentina. Se trajeron monumentos de basalto que pesaban más de 20 toneladas de montañas a unos 50 kilómetros de distancia y luego se levantaron una distancia vertical de 50 metros. El sitio de la venta, k. 800-400 a.C. puede haber sido el sucesor político de San Lorenzo. También consta de montículos, plataformas y una pirámide. Columnas de basalto que pesan varias toneladas en conjunto forman un patio que puede que nunca se haya terminado. Se construyó un gran mosaico de máscara de jaguar con serpentina y luego se enterró. Tras la desaparición de la venta, la energía eléctrica pudo haberse trasladado a Tres Zapotes, un sitio del que se sabe poco. En algunos sitios olmecas, incluido San Lorenzo, hay evidencia de violencia al final. A costa de un gran esfuerzo, los monumentos de basalto fueron mutilados y destruidos deliberada y sistemáticamente, y posteriormente enterrados. Los mayas del Clásico de las Tierras Bajas. Una de las civilizaciones más famosas que han colapsado, los mayas de las Tierras Bajas del sur de Petén han dejado un legado de templos, palacios y ciudades enteras abandonadas en la jungla. Esto crea una imagen poderosa. Sin duda, la selva tropical tiene mucho que ver con esto. En el pensamiento popular, la civilización es lo que se interpone entre la humanidad y el caos de la naturaleza. La imagen de ciudades que han sido superadas por este caos nos obliga a una fascinación morbosa. Los elementos del complejo de características llamado civilización maya se pueden rastrear hasta el primer milenio antes de Cristo. En los últimos siglos antes de Cristo, surgieron organizaciones políticas complejas y una arquitectura pública masiva en muchas áreas. Durante la mayor parte del primer milenio después de Cristo, las ciudades mayas crecieron en tamaño y poder. Se emprendieron vastas obras públicas, se construyeron y decoraron templos y palacios, florecieron las artes y se modificó el paisaje para plantarlo. Estos patrones se intensificaron en la primera mitad del siglo VIII después de Cristo. A partir de entonces,
con una rapidez que resulta sorprendente, las ciudades mayas comenzaron a derrumbarse una a una. Hacia el año 900 después de Cristo, la actividad política y ceremonial del nivel anterior llegó a su fin, aunque algunas poblaciones remanentes intentaron continuar con la vida urbana. En consecuencia, se perdió una parte importante de la población de las tierras bajas del sur, ya sea por el aumento de la mortalidad o por la emigración de los nuevos centros abandonados. Las tierras altas de Mesoamérica. En la prehistoria de las tierras altas de Mesoamérica, varios estados poderosos alcanzaron prominencia regional y posteriormente se derrumbaron. Entre ellos se encuentran Teotihuacán en la parte norte del Valle de México, Tula al noroeste del valle y Monte Albán en Oaxaca. Teotihuacán fue la ciudad indígena más grande del Nuevo Mundo, y en el año 600 después de Cristo la sexta más grande del mundo, con una población máxima estimada en aproximadamente 125.000 habitantes. Su elemento central, la Calle de los Muertos, contiene más de 2 kilómetros de construcción monumental. Hay más de 75 templos, incluidas las pirámides del Sol y de la Luna. La primera es la estructura más grande de la América precolombina, con 210 metros de largo por cada eje y 64 metros de altura, con un estimado de 1 millón de metros cúbicos de material. En el extremo sur de esta calle estaba la ciudadela, con palacios gemelos. La ciudad contenía más de 2.000 complejos residenciales y cientos de talleres artesanales de obsidiana, cerámica, jade, ónix y concha. Había cientos de murales pintados. Redes de desagües transportaban el agua de lluvia. Teotihuacán ejerció una gran influencia en toda Mesoamérica. Los líderes de la ciudad tenían la capacidad de movilizar mano de obra a un nivel sin precedentes. La población y los recursos del Valle de México y sus alrededores se reorganizaron económicamente. Decenas de miles de personas fueron reubicadas en Teotihuacán y sus alrededores. Durante 600 años o más, entre el 85 y el 90% de la población del este y norte del Valle de México vivió en la ciudad o cerca de ella. Materiales como conchas, mica y cinabrio se importaban de lugares que se encontraban a cientos de kilómetros de distancia. En la última fase del dominio de Teotihuacán, los temas militares cobraron protagonismo en el arte. Se redujo el flujo de algunos bienes hacia la ciudad. Alrededor del año 700 d.C., Teotihuacán colapsó abruptamente. El centro político y ceremonialmente simbólico de la ciudad, la Calle de los Muertos y sus monumentos, fueron quemados sistemáticamente y ritualmente. La población descendió en 50 años a no más de una cuarta parte de su nivel máximo. Esta población remanente selló las puertas y dividió las habitaciones grandes en otras más pequeñas. Siguió un periodo de fragmentación política. Al sur, en Oaxaca, el centro de Monte Albán era más o menos contemporáneo de Teotihuacán. Monte Albán está situado en la cima de una montaña. Una gran parte de esta fue arrasada para construir un centro de arquitectura monumental y una comunidad. La población de quizás 24.000 habitantes creó pirámides, templos, canchas de pelota, estelas y frescos. Se construyeron murallas defensivas y hubo producción artesanal de obsidiana, conchas y otros productos. Monte Albán experimentó su mayor crecimiento entre el 200 y el 600 después de Cristo. En algún momento del siglo VII colapsó como centro político del valle y se formó una serie de pequeños estados autónomos. En pocas generaciones, la población de Monte Albán había disminuido a aproximadamente el 18% de su nivel máximo, y se construyeron más murallas defensivas. Tula es generalmente considerada como el centro de los toltecas semimíticos de la leyenda y la historia mesoamericanas. Tula era una ciudad de aproximadamente 35.000 personas con pirámides, canchas de pelota y palacios.
Tula alcanzó su máximo tamaño e importancia entre los años 950 y 1150-1200 después de Cristo. Entre los especialistas en artesanía se encontraban trabajadores de obsidiana, lapidarios, metalúrgicos, talladores de madera, trabajadores de plumas, escribas, alfareros, hilanderos y tejedores. Las materias primas y los productos terminados se importaban a grandes distancias. Tula, como estado, estaba abrumadoramente preocupada por el militarismo. Al igual que Teotihuacán antes, atrajo a una parte importante de la población de la Cuenca de México. El fin de Tula se produjo entre los años 1150 y 1200 después de Cristo, y es posible que haya estado acompañado por la quema de su centro ceremonial. Casas Grandes. En el norte de México, muy al norte de Mesoamérica y a unos pocos kilómetros al sur de la actual frontera entre Estados Unidos y México, se construyó un importante centro que muestra los rasgos mesoamericanos y del suroeste de la integración política centralizada. A partir de 1060 después de Cristo, aproximadamente, se llevó a cabo un importante programa de construcción en el centro regionalmente único de Casas Grandes. Se llevaron a cabo varias reconstrucciones hasta que el sitio alcanzó su apogeo en la primera mitad del siglo XIII. En ese momento, formaba un enorme complejo de apartamentos de varios pisos rodeado por un anillo de estructuras ceremoniales que incluían montículos geométricos, montículos de efigies, canchas de pelota, plazas abiertas, un mercado y otros edificios especializados. Un sistema de agua de la ciudad incluía un depósito, canales subterráneos revestidos de piedra y tal vez un drenaje de aguas residuales. Estas estructuras fueron claramente construidas en un sistema económico en el que la mano de obra y los materiales de construcción estaban controlados jerárquicamente. Casas Grandes estaba rodeada de varios miles de aldeas satélites. Contaba con un sistema agrícola hidráulico y una extensa red comercial. El sitio contenía millones de conchas marinas que representaban más de 60 especies, además de ricolita, turquesa, sal, selenita, mineral de cobre y elaboradas vasijas de cerámica. Estas últimas han inspirado un renacimiento imitativo moderno que sirve a la industria turística en el sudoeste de los Estados Unidos. Los especialistas ocupacionales trabajaban con conchas, cobre y otros materiales. En algún momento alrededor de 1340 después de Cristo la supremacía política de Casas Grandes llegó a su fin. El sitio cayó en desuso. Todavía se producían bienes en gran volumen, pero cesaron la construcción civil y el mantenimiento público. Las áreas públicas y ceremoniales se modificaron para albergar viviendas. Los muertos fueron enterrados en los canales de agua de la ciudad y los desagües de la plaza. A medida que los muros se derrumbaban, se construyeron rampas para llegar a las habitaciones superiores aún utilizables. Casas Grandes finalmente se quemó, momento en el que los cadáveres se dejaron sin enterrar en lugares públicos y los altares se destruyeron sistemáticamente. Los chacoanos. La cuenca de San Juan es una meseta árida y elevada situada en el noroeste de Nuevo México. En este paisaje inhóspito se encuentran los restos de pueblos y aldeas que antaño estaban muy poblados, ahora totalmente en ruinas y llenos de arena arrastrada por el viento. Los pueblos de los chacoanos, aunque no son tan conocidos como las ciudades mayas, presentan una imagen igualmente convincente. En lugar de ciudades invadidas por la jungla, la imagen de los chacoanos es la de pueblos perdidos llenos de arenas a la deriva, y frecuentados únicamente por la fauna del desierto o por pastores navajos ocasionales. Los chacoanos eran claramente dueños de este desierto, pero de alguna manera, inquietantemente, perdieron su dominio y el desierto prevaleció. Los chacoanos construyeron una serie de pueblos de piedra amurallados, llamados pueblos, a lo largo de la cuenca de San Juan, y conectaron muchos de ellos por carreteras que atraviesan el desierto.
ascienden por mesetas y cruzan barrancos. Se importaron productos exóticos desde lugares tan lejanos como el norte de México y el Océano Pacífico. Los árboles para techar las ciudades se transportaron a través del desierto hasta el Cañón del Chaco, en el centro de la cuenca, a lo largo de 50 kilómetros. Esta sociedad regional prosperó desde el año 500 d.C. Sin embargo, algo salió mal después del año 1050 d.C. La construcción de las ciudades se detuvo y algunas, y luego muchas, comenzaron a abandonarse. Las redes comerciales decayeron y las ciudades fueron saqueadas para obtener materiales de construcción. Hacia el año 1300 d.C., los últimos pueblos sedentarios se habían marchado o habían vuelto a adoptar un estilo de vida sencillo y móvil. Los chaqueños no fueron los únicos habitantes del suroeste prehistórico que vivieron esta experiencia. Pueblos como los Mimbres, los Jornada y muchos otros vivieron sus propios episodios de colapso y abandono de las zonas pobladas. Los Ocam. Los Ocam eran habitantes del desierto del sur de Arizona que, antes de su colapso en el siglo XV d.C., desarrollaron un sistema cultural complejo caracterizado por una extensa irrigación por canales, arquitectura pública y un elaborado repertorio de artefactos. Los sistemas de canales de los Ocam de los ríos Salt y Gila eran grandes y sofisticados. Los canales modernos alrededor de la ciudad de Phoenix siguen este patrón antiguo. La población sustentada por este sistema invirtió en la construcción de símbolos de integración política similares a los de Mesoamérica, como canchas de pelota y montículos de plataforma. Después de aproximadamente el año 1300 d.C., los Ocam comenzaron a desarrollar una nueva forma de arquitectura, caracterizada por grandes casas de adobe vertido, de varios pisos y sobre el suelo. La gran casa de Casa Grande estaba situada dentro de un recinto amurallado de 26 hectáreas que incluía muchas estructuras residenciales. El sitio de los muertos se extendía por varios kilómetros cuadrados. Los Pima contemporáneos del sur de Arizona parecen ser descendientes directos de los Ocam, pero en el momento del contacto europeo carecían de la centralización política que era característica de sus antepasados. Los bosques del este. Hubo al menos 2 casos de colapso sociopolítico regional en la prehistoria de los bosques del este de América del Norte, los complejos Hopewell y Mississippian. El complejo Hopewell se desarrolló en los últimos 1 o 2 siglos antes de Cristo y los primeros 4 siglos después de Cristo en la zona ribereña de los Grandes Lagos del Medio Oeste. Hopewell se distingue por características tales como la construcción de grandes terraplenes que requieren la movilización y coordinación de mano de obra, sistemas complejos de rituales mortuorios, formas elaboradas de artefactos e importación de materias primas y bienes exóticos de los 2 tercios orientales de lo que hoy es Estados Unidos. El análisis arqueológico revela que Hopewell en muchas áreas se caracterizaba por sociedades complejas, organizadas jerárquicamente, en las que segmentos del sistema económico estaban controlados por élites de estatus hereditario. Sin embargo, alrededor del año 400 después de Cristo, la constelación regional de sociedades localizadas de Hopewell se había derrumbado en todas partes. El período Woodland tardío, aproximadamente 400-900 d.C., se caracteriza por una reducción del comercio, el ceremonialismo mortuorio, la construcción pública y la complejidad social. Esta pausa terminó con el complejo Mississippi, con un comercio, ceremonialismo, arquitectura pública y centralización política que excedían con creces los niveles de Hopewell. La entidad política Mississippi más compleja y mejor conocida se centraba en Cahokia. Ubicada en una confluencia de importantes sistemas fluviales en lo que hoy es Seast-St. Louis, Cahokia es el sitio arqueológico más grande al norte de Mesoamérica.
Cahokia contenía unos 120 montículos repartidos en 8 kilómetros cuadrados y, con sus asentamientos periféricos, tenía una población de quizás 40.000 personas. Contiene Monks Mound, un terraplén de 6 hectáreas, 600.000 metros cúbicos y 30 metros de altura, que es la tercera pirámide más grande de América y una de las características más grandes jamás construidas por pueblos prehistóricos. Se construyó una empalizada de madera alrededor de la parte central de Cahokia, incluido Monks Mound. Se construyeron varios observatorios astronómicos circulares, considerados por algunos como versiones de madera del famoso Stonehenge de Inglaterra, y mal llamados Wodenges. Cahokia tiene un patrón planificado. Fue construida por una sociedad estratificada en la que había un control centralizado de los recursos. Al menos un miembro de la élite de la comunidad fue enterrado con sirvientes humanos y una variedad de artículos de lujo importados. Después de 1250 b.C., la actividad en Cahokia disminuyó, algunas áreas se convirtieron de uso público a uso privado y con el tiempo este centro perdió su supremacía regional. Algunas sociedades similares a las de Mississippi persistieron en el sureste de los hasta el contacto europeo, pero ninguna sociedad nativa en el Medio Oeste alcanzó un nivel comparable de complejidad. Página 29.